Bueno, por último, para construir la caballera, pues simplemente dibujamos los tres planos con la curva. Tenemos aquí la parábola, vamos a hacerlo más achatada. Aquí la otra división, la otra parábola. Y aquí vamos a construir el perfil a más distancia. Dibujamos, por ejemplo, el perfil aquí. Aquí la planta con las generatrices. Aquí las dos curvas parabólicas en el alzado. Y en el perfil pues vamos a hacerlo aquí. Bueno, tenemos el perfil, que es en realidad esa misma figura invertida. Bueno, pues esto en caballera tenemos, por ejemplo, si pongo aquí la dirección esta, que quiere decir que el ángulo que voy a coger es de 45 grados, pues si aplico, por ejemplo, una reducción a la mitad, pues quiere decir que estas dos unidades pues pasan a ser una. Por tanto, este punto A se transforma en A'. Eso quiere decir que el rectángulo este va a venir paralelo aquí a esta línea y por aquí una paralela. Va a venir por aquí paralelo a esta línea. Tengo ya aquí, este sería el eje Z, este sería el eje X, y este sería el eje Y y este Y elevado. Bueno, tengo ya la base de la figura, que es esta. No tiene por qué coincidir esta línea con esta. Y ahora simplemente, si quiero, proyecto también mediante líneas paralelas, igual que este punto se transformó en este se transforma en este, pudiendo hacer aquí la representación también siguiendo el eje Y por aquí, la representación de la curva parabólica esta. De esta manera podría proyectar los puntos. Por ejemplo, si hago por aquí una línea siguiendo el eje Y, pues tengo este punto se transforma en este. Entonces, si quiero, por ejemplo, ver dónde cae este, pues tengo esta línea, esto se transforma en esto, traigo por aquí esta dirección y una vertical, tengo ahí ya el punto. Haría lo mismo con todos, obteniendo aquí la perspectiva sobre ese plano de la curva parabólica. Si yo tengo la perspectiva, me es mucho más fácil dibujar la superficie, porque sé que la superficie aquí es una parábola en perspectiva, o sea, en proyección oblicua, para entenderlo mejor, que pasa por el centro. Y esta figura se puede generar no solo por líneas que giran en torno a estas dos directrices, o sea, esta directriz y a esta, por ejemplo, sino que se puede generar por una parábola, por ejemplo, que pasara por aquí, una parábola como esta, la que viene de aquí a aquí, y que se vaya desplazando sobre esta otra parábola. El conjunto de desplazamientos de esa parábola generaría también la superficie de este tipo, una superficie de doble curvatura, una superficie de curvatura negativa. Bueno, tenemos aquí entonces ya esta proyección, tenemos esta otra, tenemos aquí la curva parabólica, tenemos aquí esta otra y tenemos aquí esta otra. Entonces, bueno, teníamos esto, entonces tenemos aquí la curva esta, en realidad va a quedar aquí arriba y va a coincidir exactamente con este punto, va a coincidir con este punto, sigue por aquí. Entonces tenemos aquí la curva esa, exactamente igual de grande. La curva parabólica ahí también queda aquí abajo, o sea, a partir de aquí, exactamente hasta el punto este. Entonces es una curva parabólica que viene exactamente hasta esta altura, por aquí. Entonces tengo aquí otra curva parabólica y tengo ya esta dibujada aquí. Bueno, tengo ya esas dos y ahora lo que necesito es la otra curva parabólica que viene por aquí. Es en realidad el alzado este. O sea que tengo aquí la otra curva parabólica, que es esta. Bueno, entonces tengo ya la superficie de montar, ¿no? El conjunto de las parábolas que hiciera paralelas a esta, como estamos en una proyección ortogonal, pues podría hacer las parábolas paralelas a esa, de manera que ahí tendría ya el contorno de la superficie.
Y ahí me daría el contorno de la superficie. Como vemos, es una superficie que tiene aquí una parábola, aquí otra parábola, aquí otra parábola y aquí otra parábola. Y es una superficie que estas líneas, estas curvas envolventes que me salen por aquí, que son por regla general hipérbolas, sabemos que son hipérbolas cuando el plano de corte va a cortar también a la superficie en otra curva, generando dos ramas, por oposición a estas que son parábolas porque solo la cortan en una. Bueno, podría hacer las tangentes y tener también ahí líneas. Si hago tangentes a la parábola, pues tengo líneas de definición de la superficie, si las hago bien, claro. Ya que en realidad, como se puede construir con líneas rectas, las líneas estas rectas definen la envolvente de la superficie parabólica, de la superficie que en realidad es una parábola. Bueno, aunque la hemos construido con las 4 parábolas, por regla general casi todas las secciones son cónicas. Son cónicas hiperbólicas, o sea, no son parábolas. Pero bueno, las que son parábolas son la intersección a los planos directores, que son los planos que son paralelos a las generatrices rectas. O sea, los planos, por ejemplo, si hago un paraboloide hiperbólico solo con líneas rectas, esta superficie sería la misma que esta, lo que pasa que me quedo solo con las líneas rectas. En realidad, los planos que pasaran por esta recta o que fueran paralelos a él serían los que determinarían realmente parábolas, los demás determinarían hipérbolas. Bueno, pues ese es el paraboloide hiperbólico. Es interesante entender la proyección en perfil, la proyección mediante cambio de plano, una nueva proyección, y también la de perfil, que es como esta. Podríamos considerar, por ejemplo, esto como planta y alzado también. Planta y alzado de una figura.